Bien, esta videoconferencia tiene como objetivo brindarles apoyo en la implementación de sus observatorios regionales. Así también es brindarles apoyo en el fortalecimiento de vuestras instancias regionales de concertación. Y en esta oportunidad yo les quiero aquí compartir la experiencia de implementación de nuestro Observatorio Nacional que viene funcionando desde el 30 de marzo del año 2018. Bien, ¿qué es el Observatorio Nacional? El Observatorio Nacional es un espacio de información y transferencia de conocimiento que monitorea, recolecta, produce, sistematiza datos para el diseño, implementación y gestión de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Este observatorio ha sido creado en el marco de la Ley 30364. Este es el Observatorio Nacional, pero a la par de este Observatorio Nacional se busca que también las regiones cuenten con estos mecanismos de observación. La misión del observatorio es desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño e implementación y gestión de políticas públicas. Como ya le hemos mencionado, el objetivo es contar con políticas públicas que tiendan a la prevención y erradicación de la violencia. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de la generación de evidencias que se generan a través de los datos, evidencias que se generan a través, evidencias que se generan a través de los datos, a través de información, a través de conocimientos, a fin de hacer incidencias en las políticas públicas. El observatorio tiene como visión la prevención y erradicación de la violencia y nos hemos propuesto que al 2021 el observatorio se consolida como el principal referente del país en la sistematización de la información y producción de conocimiento en materia de violencia de género con influencia para promover mejoras en las políticas públicas, facilitar la participación ciudadana y contribuir a la efectividad del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. A ver si lo mantienes ahí, que para nosotros es importante definir el cómo puede un observatorio ayudar a mejorar la vida de las personas. Entonces, esta es la pregunta central. ¿Puede un observatorio ayudar a mejorar la vida de las personas? Nosotros consideramos de que sí, un observatorio, un instrumento como este que ha sido creado como parte de un sistema funcional, de un sistema nacional, de un sistema del Estado, sí puede ayudar a cambiar la vida de las personas. Pero esto no se va a hacer con una simple página web, que simplemente para cumplir la norma. Nosotros tenemos que generar un observatorio que se convierta en una pieza clave que mueva a la acción. Consideramos que un observatorio debe generar información y conocimiento para que las personas que están afectadas por la violencia o por el problema de atención que tiene este observatorio puedan tomar decisiones. Esto es muy importante. El observatorio tiene que brindar información para que podamos tomar decisiones. Bueno, ¿y quiénes son las personas afectadas? Muchas veces pensamos que las personas afectadas son únicamente las víctimas de violencia, pero eso no es cierto. Las personas afectadas por la violencia somos también los operadores y operadoras de servicios, somos también los planificadores y planificadoras. Son todas las personas e instituciones que están en la lucha contra la violencia. Entonces, todas estas personas que son actores y actoras sociales requieren información para tomar decisiones, para dar soluciones y para enfrentar mejor la problemática. Bueno, los observatorios deben traducir la información que generan en acciones y lo tienen que hacer el ámbito
regional, local y nacional. Y justamente estamos en este trabajo que se pueda generar información a nivel local y regional. El siguiente, perdón. Bien, ¿y desde cuándo funciona el observatorio? Como saben, la ley 30364 establece la creación del Observatorio Nacional. Este observatorio se implementó el 30 de marzo de 2018. Bien, entonces como les he comentado, este Observatorio Nacional se creó el 30 de marzo del año 2018, es decir, que tenemos poco tiempo de funcionamiento. Sin embargo, hemos tenido una experiencia importante que queremos compartirles a todos ustedes para que también puedan implementar sus observatorios regionales, porque la ley 30364 y también el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 al 2021 lo establece, ¿no? Lo establece como una responsabilidad de las instancias regionales de concertación. Siguiente. ¿Y cuáles son las funciones del observatorio? Bien, en el marco de la ley 30364, el observatorio tiene dos funciones principales. La primera es la recolección, registro, procesamiento, análisis, publicación y difusión de información periódica, sistemática y comparable sobre la violencia, tomando en consideración los sistemas de información que ya poseen las entidades integrantes. Ustedes comprenderán y sabrán que ya existen varios sistemas de información del INEI, de los sectores que ya producen datos, pero los datos tenemos que convertirlo en información y la información lo tenemos que convertirlo en conocimiento. Ahora hay un punto clave, es que por lo general la información tiene una desagregación regional, es decir, estamos hablando que contamos con datos a nivel de regiones, pero la región necesita contar con información a detalle de sus provincias, de sus distritos, de sus centros poblados, que justamente es el desafío. Como Observatorio Nacional producimos información global a nivel de las regiones, pero le corresponde a las regiones generar esa información específica de su localidad a nivel de provincias, de distritos, de centros poblados, a fin que tengan insumos para tomar decisiones, insumos para conocer mejor el problema, insumos para poder hacer una transformación real en las políticas públicas. Y la segunda función es impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, los tipos y modalidades de violencia, a fin de conocer las consecuencias, los efectos, y sobre todo que se identifiquen aquellas causas sociales, culturales, económicas o políticas que de alguna manera están asociadas a que este problema persista, ¿no? Entonces, estas son las dos funciones claves del observatorio, que está vinculado al tema de la información y también al tema del conocimiento y de la investigación, ¿no? Entonces, en conclusión, el observatorio tiene que generar un análisis de la situación de la violencia con una orientación hacia los determinantes y causas. Y esta información tiene que ser específica a cada región, a cada distrito, a cada localidad. El observatorio también, por lo mismo que es observatorio, hay que concebirlo como un instrumento dinámico, como un instrumento de interrelación. Y tiene que trabajar con los actores locales, regionales, para tomar actuaciones basadas en la evidencia, teniendo como base la información que se genera. Es decir, un observatorio tiene que ser un mecanismo de observación, un mecanismo de vigilancia ciudadana, un mecanismo de vocería, ¿no? Entonces, este punto es importante, porque esto es lo que conlleva y lo que se puede enlazar a la transformación, a la movilización, al advocacy, a la incidencia en las políticas públicas, ¿no? Y es muy importante que el análisis de los datos, pues no se trata de mostrar en un observatorio solamente los datos, sino hay que mostrar información analizada, interpretada,
con un marco, con un enfoque, y esta información tiene que mostrar cuál es nuestra postura como Estado, como gobierno regional, como institución frente a la desigualdad, frente a la violencia, y tenemos que dar orientaciones a fin que todos los integrantes del sistema nacional puedan tomar decisiones y emprender acciones en conjunto. El observatorio también nos tiene que integrar, nos tiene que articular a través del conocimiento. Bueno, la pregunta: ¿a quiénes está dirigido? Bueno, el observatorio, como ya se mencionó hace un rato, está dirigido a todas las personas que están afectadas por la violencia. Y estamos afectados principalmente los operadores y operadoras de servicios, que necesitamos información para dar soluciones a los problemas. Necesitamos conocer de los datos, conocer de la norma, conocer de la red de servicio, conocer de las tendencias en la política pública. Necesitamos conocer toda esa información para tomar decisiones en beneficio de las víctimas de violencia. Así también aquellos que planifican, aquellos que toman decisión, ellos también están afectados por la violencia, porque su quehacer es enfrentar la violencia, su quehacer es invertir recursos, es tomar decisiones, es movilizar acciones desde sus estrategias para enfrentar la violencia. Entonces, a ellos también está dirigido este observatorio, a fin de darles información, a fin de darles datos, a fin de darles evidencias, a fin de facilitarles la articulación con todos los elementos del sistema. El observatorio está dirigido a investigadores e investigadoras que tienen interés en conocer sobre el tema, porque un investigador, una investigadora se conecta, se vincula al tema porque realmente le preocupa, porque realmente quiere aportar el conocimiento, algo para generar un cambio, para conocer, pues el cambio comienza a partir del conocimiento. Tenemos a los periodistas, a los líderes de información, a los medios de comunicación, que son aliados claves, importantes, y que también de alguna manera ellos promueven el cambio, como también pueden tener el efecto contrario si es que no abordan bien la noticia, si es que no abordan bien el problema, ¿no? Entonces a ellos también está dirigido el observatorio, está dirigido a los activistas, a los promotores de derechos, a la ciudadanía que es testigo de la violencia, porque la persona que es testigo de la violencia también está afectada por la violencia, ¿no? Entonces, como van a ver ahí, el público del observatorio es un público amplio, y por lo mismo la información y el conocimiento que se genera tiene que estar adaptado a cada uno de estos escenarios de este público, ¿no? Bueno, y por supuesto este observatorio también está dirigido a las personas afectadas por la violencia, pues actualmente el Internet es una de las primeras fuentes de información a las que recurren las personas que están buscando alguna solución, ¿no? Que frente al problema de la violencia. Siguiente. Les expliqué ya hacia quién lo dirigimos, cuál es la misión, cuáles son los objetivos, las funciones. Ahora les quiero explicar quiénes integran un observatorio. Bueno, en el Observatorio Nacional hay dos componentes claves de un observatorio. El primero es el Consejo Directivo. El Consejo Directivo integra las instituciones que están vinculadas al tema. Hablemos del Ministerio de la Mujer, que preside, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el MINSA, Poder Judicial, el Ministerio Público, el INEI. Son todas las instituciones que aportan al sistema, que proveen información, que proveen conocimiento y que son los elementos claves para articular a un sistema funcional como es el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia. Pero además de este equipo, que en el caso de los observatorios regionales va a ser las instancias de concertación regional, hay un equipo técnico, un equipo que se encarga de la parte operativa, que en el caso del Observatorio Nacional tiene una coordinación, un especialista estadístico, un especialista
web, un especialista en comunicación y un especialista en sistematización. Eso como equipo básico, como un equipo pequeño para encargarse de la parte operativa. Y ahora les voy a explicar más o menos qué es lo que hace cada uno. No obstante, no obstante, este equipo puede ir creciendo de acuerdo a las líneas que va desarrollando un observatorio. Por ejemplo, si el observatorio va desarrollando una línea de investigación, también va a requerir un especialista en investigación. Si va trabajando una línea de seguimiento de planes, también va a requerir de repente un especialista en eso, ¿no? Y bueno, les quiero acá mencionar qué produce el observatorio. Ustedes cuando implementen vuestros observatorios se preguntarán, ¿y con qué comenzamos? Bueno, además de los datos, además de la información estadística que presenten, el observatorio tiene que generar noticias sobre el tema, noticias sobre la acción del Estado, la acción de la sociedad civil frente al tema, puesto de que esta es una información clave que requieren los operadores, operadoras, las víctimas de violencia. Quieren saber qué está haciendo el Estado, hacia dónde va la política, hacia dónde está la tendencia, ¿no? Entonces, esto es importante, el tema de las noticias. Otro tema importante son los artículos analíticos. Hay que tener en cuenta de que la ley aborda un espectro amplio de las violencias. Son como 16 escenarios de violencia únicamente en el tema de violencia hacia la mujer, sin contar con el tema de violencia familiar. Entonces se requiere contar con conocimiento. Los artículos analíticos abordan un tema con estadísticas, con normas, con marco teórico, con análisis, con entrevistas, y entonces van brindando información en temas que son poco estudiados. Por ejemplo, hablemos de la violencia obstétrica, del tema de trata, del abuso sexual incestuoso, en fin. Esos son los artículos analíticos que ustedes pueden ir mostrando en los observatorios con el apoyo de algunos expertos de las instituciones que forman parte del observatorio. También está el análisis estadístico, puesto que hemos recomendado que no solamente hay que mostrar el dato tiene que mostrarlo analizado, contextualizado, transformado en conclusiones, en lecciones aprendidas, en recomendaciones. Bueno, también pueden mostrar un marco conceptual, porque en la medida que se va adquiriendo el conocimiento para abordar un tema, ese marco conceptual que nosotros presentamos en el Observatorio Nacional va siendo de mucha utilidad para que se pueda entender una problemática. Por ejemplo, ahí pueden encontrar sobre la violencia simbólica, ahí pueden encontrar sobre la violencia obstétrica, sobre la violencia en contexto de las nuevas tecnologías de la información, en fin, ¿no? Es decir, que todo eso contribuye a que los operadores, operadoras, periodistas, medios de comunicación, activistas de derechos humanos puedan tener una idea clara de lo que es el problema, ¿no? Así también los informes de gestión, puesto que las instancias de concertación, el sistema nacional, tienen un accionar frente a la violencia y tienen la responsabilidad de informar qué es aquello que vienen haciendo. Así también alertas informativas, algún tema clave, un dato clave que necesitan de que la población lo conozca, eso también lo pueden hacer a través del observatorio. Siguiente, por favor. Bien, ahí está cómo se accede al observatorio. Solamente yo les quería mencionar de que un observatorio tiene que estar bien posicionado, de manera que si usted entra al Google y pone solamente el tema violencia, observatorio, violencia, entonces tiene que aparecer en los primeros lugares. Bien, el tema del posicionamiento de un observatorio para que sea hallado, ubicado en los primeros lugares del Google, es una estrategia que se llama estrategia SEO, que nosotros le hemos ido aprendiendo y también le podemos dar las pautas para que vuestros observatorios también estén bien posicionados, porque eso es clave, importante, que cualquier persona solamente entrando al Google, poniendo unas palabras claves, los puede ubicar. Ya, luego al final les voy a explicar un poco con detalle la página web del observatorio. Este diagrama es muy importante porque aquí les muestro
cuáles han sido la fase de implementación del observatorio y es más o menos el resumen de cuál va a ser el camino que van a seguir ustedes. Bien, entonces, ¿qué pasa? El Observatorio Nacional ha tenido 3 fases. La primera ha sido la fase de diseño conceptual. La segunda fase ha sido la de implementación y la tercera de la operación y gestión estratégica, que es la que nos encontramos en este momento. Entonces, en la fase de diseño conceptual, que es prácticamente el punto de partida, es ahí donde hay que definir cuál es nuestra misión, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos específicos, hacia quiénes vamos a llegar, cuál va a ser nuestra estrategia de acción, cuáles van a ser las características de nuestra plataforma web, qué información y qué conocimiento vamos a transferir. Nosotros como Observatorio Nacional contamos con un modelo conceptual, el cual les vamos a transferir para que ustedes puedan, sobre la base de eso, hacer la adaptación a vuestra realidad. Entonces, en ese sentido ya es un avance importante porque ya no van a partir de cero, ¿no? Sino ya van a partir de una base, de un trabajo que ya hemos hecho, que ya hemos ajustado, que ya hemos mejorado el observatorio. Una vez que tengan el diseño conceptual de ese observatorio, ojo, en la parte que dice que hay que definir la información y conocimiento a transferir, ahí tendrían que tener un diagnóstico situacional de la violencia. Importante que cuenten con un diagnóstico de la violencia en vuestras regiones. Ya. Sí. El segundo paso es de la implementación. Entonces, la implementación implica la designación de un consejo directivo. Este consejo directivo tiene que ser elegido de la instancia de concertación. Principalmente tienen que ser aquellas instituciones que están vinculadas a la producción de los datos. Luego tiene que haber la designación de un equipo técnico. Bueno, para comenzar, no es necesario que tengan a las 5 personas, se puede comenzar con 2 personas y en algunos casos así muy urgentes, de repente con una persona le vamos a ir dando los perfiles. Tienen que hacer el diseño de la plataforma web, ver el equipamiento logístico y tecnológico, tienen que definir el espacio físico de funcionamiento del observatorio y finalmente aprobar los instrumentos de gestión, que es un reglamento interno. Nosotros también contamos con un reglamento interno, entonces esa documentación también te la podemos proporcionar a ustedes para que el trabajo sea más fácil, ¿no? Y finalmente viene la fase de operación y gestión estratégica. En esta fase hay que asegurar el posicionamiento y difusión del observatorio, la actualización y producción de contenidos, las acciones para estandarizar la información, los registros administrativos, la actualización de los indicadores y finalmente el fortalecimiento de la gestión interna. Pues el equipo de trabajo del observatorio tiene que reunirse, tiene que sesionar, tiene que fortalecerse, tiene que tener vida. No es que se va a reunir una vez al año, ¿no? Tiene que estar en funcionamiento de manera continua para poder arribar a los objetivos que ya nos hemos planteado, que son objetivos que se dirigen a transformar las políticas públicas, a generar incidencia política a través de la información y conocimiento que genera el observatorio. Entonces son 3 pasos, el diseño conceptual y vamos a apoyarlos en esto, la fase de implementación también lo vamos a apoyar en esto y luego la fase de operación y gestión estratégica, que ya es cuando el observatorio comienza a funcionar. En estas 3 fases, ahí como Observatorio Nacional, desde el Ministerio de la Mujer, ahí los vamos a apoyar, le vamos a dar la orientación, no solamente a través de estas videoconferencias, sino también a través de otros mecanismos ya de interrelación, ya más directa con el observatorio regional en cuestión o con el gobierno regional que está interesado en la implementación de su observatorio. Siguiente. Bueno, esa es la imagen de las fases, ¿no? El diseño conceptual, la implementación y la operación. Ustedes estarían en el paso 1, ¿no? En el diseño conceptual. Siguiente. Bien. Y para darles, acá les quiero dar de manera breve los componentes
los componentes del modelo conceptual así muy breve. Aquí les quiero mostrar cómo sería el punto de partida, ¿no? Entonces, ¿qué lleva un modelo conceptual? Un modelo conceptual tiene como primer componente el definir el concepto, la misión, visión, objetivos y funciones, el definir los perfiles de usuarios, el definir los procesos internos de organización, el definir el sistema de indicadores, la información y el conocimiento a transferir, y finalmente el definir las características de la solución tecnológica. Eso te lo voy a explicar de manera breve. Bien, les había comentado que el observatorio tiene una estructura. El consejo directivo del observatorio tiene que integrar a las instituciones que están vinculadas al tema, especialmente a la generación estadística. Es decir, que en este consejo directivo tendría que estar el INEI, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y alguna otra institución que consideren importante en la producción de datos y de conocimiento. ¿Ya? Así que es muy importante que no todos los integrantes de la instancia de concertación tendrían que estar en el consejo directivo, sino aquellas que están vinculadas de manera estratégica a la producción de información. Siguiente. Les comenté que tienen que tener un equipo técnico. Bueno, ahorita acá les explico en qué consiste el equipo técnico, además de un coordinador. El siguiente. Recomendamos que cuente con un administrador en la página web. Este administrador podría ser un profesional que contraten específicamente para esto, o también podría ser el administrador o administrador en la página web que tenga el gobierno regional. Ya bien, recomendamos que también cuenten con un especialista estadístico. Así también un especialista, bueno, el especialista estadístico es para que trabaje todo el tema de la información, el tema de los registros administrativos, el tema del procesamiento de la data, así también el contar con un especialista en sistematización, que es aquel que produce los contenidos, que produce la información, y también con un comunicador social o comunicadora social, que es el profesional que vincula el observatorio con la población usuaria, es decir, de que genera las notas informativas, genera los mecanismos de comunicación y posicionamiento del observatorio. Bueno, les dije que si inicialmente no contaban con estas 5 personas, porque eso también incluye un coordinador, podrían comenzar con 2 personas, de repente con el administrador en la página web y con un especialista en sistematización que además ve el tema de la data, ¿no? Es decir, que podrían comenzar con 2 personas, uno que produzca los contenidos, que vea la estadística, que genere los contenidos y que también se encargue de la estrategia de la comunicación, y con el apoyo del administrador en la página web que ayude a levantar los contenidos, puesto que un observatorio tiene 2 componentes. Tiene un equipo humano porque es un centro de conocimiento y tiene además una plataforma web. Ya, entonces, bueno, esta es la idea de que al menos cuente con 2 personas. Siguiente. Bueno, esta es la plataforma web, luego se la muestro con detalle. El siguiente. Bueno, acá está detalle, este PPT se les va a pasar, están las fuentes de información. Es preciso que ustedes revisen las fuentes de información disponibles, ya sea las de las encuestas, de los registros administrativos, de los sistemas de información. En este punto también les vamos a dar mucha orientación para que se les facilite el trabajo de contar con información para poner en sus observatorios. El siguiente. Bien, y la solución tecnológica. Este punto es muy importante. A ver si hace el siguiente. Bueno, hay alternativas para que uno implemente su portal web. Podría ser un portal web independiente con un gestor de contenidos. Podría ser uno que cuente con un portal web independiente o un gestor de contenidos. ¿Por qué planteamos un gestor de contenidos? Porque un gestor de contenidos como Joomla,
como WordPress, da bastante independencia para que el equipo operativo pueda subir la información sin depender del área de informática. Entonces, el Observatorio Nacional cuenta con esta estrategia, ¿no? Con un portal web independiente a través de un gestor de contenido que nosotros lo hemos trabajado a través de WordPress. Es una opción, es la opción más costosa, pero tampoco digamos que cuesta mucho, porque este precio puede variar entre 1.000 soles a 18.000 soles, dependiendo de la robustez y características de la página web y también del hosting y de los servicios adicionales. Otra opción es que tengan una sección web dentro de la página web del gobierno regional. Esto por cierto, no implica un costo adicional. La única limitación es que para actualizar la página no hay mucha fluidez, no hay mucha libertad, ¿no? Porque siempre tienen que pasar por otra instancia, por otra sección. Pero también es una opción para iniciar, ¿no? De que el observatorio sea una sección web dentro de la web del gobierno regional. Y también está la otra opción, una página web gratuita a partir de un blog que tampoco tiene un costo, ¿no? Entonces, ahí lo que pueden ver es que la estrategia tecnológica, ahí lo que pueden ver de que la página web en realidad no es el punto central, sino que el punto central es el proceso interno, es decir, el equipo que genera conocimiento, el equipo que genera el contenido. Entonces hay las tres opciones, el portal web independiente como el que tenemos nosotros, y para aquellos que quieran desarrollar un portal web independiente, nosotros le podemos proporcionar el código fuente, las características de nuestra página web, como también lo pueden hacer de la otra manera, ¿no? Una sección dentro de la página web del gobierno regional que no tiene costo, o también con una página web gratuita, ¿no? Para iniciar, ¿no? Como una primera fase, ¿no? Esas son las opciones para que implementen el portal web. Es decir, que no es algo así oneroso, ¿no? Es algo que se puede implementar. Siguiente. Ya. Ahora les quiero mostrar la página web del observatorio. No sé si podrías ubicarte en la página web del observatorio. Vulnerables, acá van a encontrar información importante, información de utilidad, y les muestro acá lo que son los datos. Por ejemplo, nosotros hemos organizado la información en encuestas nacionales y los datos de los registros administrativos, y tienen acá toda la información actualizada que pueden descargar, que pueden revisar. Tenemos un importante compendio de información y queremos también orientarlos para que ustedes también lo puedan implementar de esta manera. Por ejemplo, si queremos ver acá el Ministerio de la Mujer, miren la manera como presentamos los datos. Al estilo de la Wikipedia, tenemos acá un esquema, un índice amplio en donde le mostramos el tema de la magnitud, de la incidencia, de los perfiles, de la tipología, de las consecuencias, de las dinámicas. Es decir, que no mostramos un dato frío, sino que mostramos un dato analizado, como acá lo pueden ver, ¿no? Es un dato contextualizado, analizado, como están viendo acá, y que también se muestra en estadísticas dinámicas, porque estos cuadros se modifican de acuerdo a la opción que uno va seleccionando, ¿no? Si de repente acá tú seleccionas un determinado año, entonces el cuadro se modifica totalmente. Yo quiero ver acá el 2015, entonces acá todo se ha modificado para el 2015, ¿no? Entonces, como están viendo, es información dinámica, información donde hay cruce de variables. No tiene caso mostrar datos de una sola variable, los datos tienen que ser multidimensionales. Entonces acá también le mostramos, ¿no? Acá tenemos por regiones. Si queremos ver únicamente la región Huancavelica, hacemos clic a Huancavelica y tenemos la información de Huancavelica, por ejemplo. Esta información les podemos proporcionar para que ustedes puedan ir levantando vuestros observatorios, por ejemplo, ¿no?
Entonces, acá ven el detalle, ¿no? El detalle de la información, el análisis amplio que hacemos a fin que esto les sirva a los operadores para tomar decisiones. Acá queremos agarrar de repente Arequipa, hacemos clic en Arequipa y todos los datos se modifican, ¿ves? Todos los datos se modifican, ¿no? Entonces hay una tecnología detrás de esto que también se la podemos ir transfiriendo, que también les podemos ir orientando para que lo desarrollen de esta manera, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de los artículos, acá tenemos los artículos. A ver, vamos a ver, clic en algún artículo. ¿Cómo deben ser los artículos, no? ¿Cuál es la información que la gente está pidiendo, que la gente necesita? No, acá están los artículos y les voy a mostrar la información del artículo más solicitado, el artículo más leído. Por ejemplo, es este de niñez, ¿no? El artículo más leído ha sido este, que dice, los niños, niñas y adolescentes, población vulnerable al maltrato. Entonces yo quiero que ustedes miren la estructura. Acá van a ver una imagen, y la imagen tiene que ser adecuada, tiene que ser pertinente. Acá ven, por ejemplo, a niños que están felices, que están dando un mensaje positivo, es por eso que sale su imagen. No son niños que están golpeados, ven ahí, o sea, el mensaje positivo. Acá viene el índice de los contenidos, viene una introducción, y comienzan acá con algunas frases que generan el gancho, ¿no? Acá se muestran las cifras, porque sí, efectivamente la población quiere conocer cifras, quiere saber cómo está la problemática de la violencia. Acá les damos los datos, pero no solamente le damos los datos, les damos información respecto a las leyes, normas que están vinculadas al tema del maltrato. Hablamos de los efectos de la violencia y hemos acá seleccionado algunas investigaciones que le señalan a la gente el por qué no debe ejercer el maltrato físico. Nos vinculamos aquí a la población recopilando el conjunto de patrones que toleran el maltrato a los niños. Por ejemplo, hemos encontrado un conjunto de memes que la gente difunde y que tienen muchísima difusión, y hemos hecho un análisis, hemos hecho la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción, pues de esto se trata, que el observatorio tiene que dar información para deconstruir, para cambiar, para transformar, ¿no? Hacemos un llamado al cambio, es hora de cambiar, le damos a la gente toda la información, el marco normativo, los instrumentos, información para que pueda actuar, y algunos recursos de ayuda, recursos para la comunicación, recursos para los tomadores de decisión, recursos para quien hace un taller, le decimos a dónde acudir y finalmente le decimos las fuentes bibliográficas, ¿no? Entonces, esto es una manera referencial de cómo hacer los artículos, que tiene mucho éxito, que tiene utilidad y que genera una vinculación, una transformación. Y todo esto sí, pues es algo que hemos ido aprendiendo en el camino y que también va a ser parte del proceso de orientación que le vamos a dar, ¿no? Bueno, yo les invito a ustedes a seguir revisando esta información. Ingresen siempre a esta opción de observatorios regionales. Aquí siempre vamos a publicar los eventos que tenemos con ustedes. Acá van a estar siempre ahí la información que puedan descargar. Acá tenemos algunos paquetes también informativos que pueden descargar. Acá vamos a poner las videoconferencias. Y por ejemplo, hay una región que ya implementó su observatorio, les voy a mostrar aquí para finalizar. Es la región de Tacna. Ahora tenemos que comunicarnos para reactivar, porque hay una nueva gestión y tenemos que reactivar. Y como ven, el diseño es muy similar porque han tomado de referencia el nuestro. Han comenzado de a pocos y bueno, ellos ya tienen su observatorio, no ha sido algo complicado. Y bueno, y lo mismo podría ser para ustedes, ¿no? Que podrían contar pronto con vuestro observatorio y bueno.